que está Gardel y Razzano. Entre una obra y la otra, el dúo Gardel-Razzano hacía algunas canciones y bueno, mientras preparaba la próxima obra. Y se van de gira, es como una delegación artística oficial que envía la nación para que vaya de gira a difundir la cultura argentina por Brasil. No les va bien en la gira. No les va bien porque vean la fecha, en 1915 ya había comenzado la Primera Guerra Mundial y la gente estaba en otra cosa. Ellos mismos lo cuentan de que no anduvo. Están pocos meses y se vuelven. Pero permitió, entre otras cosas, que Camila Quiroga comience una relación muy fluida con Carlos Gardel. Por eso se habla de la presencia de Gardel aquí en Villa Camila. Por eso se habla de los cumpleaños a los que asiste Camila Quiroga con Carlos Gardel, inclusive aquel icónico cumpleaños en el cual intentan atentar contra Gardel. En ese cumpleaños está presente Camila Quiroga. Y por eso también, lo contamos en el libro, y por eso también es Héctor Quiroga Gutiérrez quien lo lleva habitualmente al gimnasio, van juntos al gimnasio, porque Gardel decía, yo me como un pedazo de pan y engordo. Entonces el que lo llevaba al gimnasio era Héctor Gutiérrez Quiroga, ¿no? Vínculo que comienza a partir de esta gira en 1915. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, llega 1917. Fíjense esa portada con las alas rotas y aquí esa fotografía. Quien está junto a Camila es don Pablo Podestá, la mayor figura del teatro rioplatense, uruguayo. La compañía más importante es la de Pablo Podestá. Camila va a estar en 2 ocasiones formando parte de la compañía y va a llegar a ser la primera actriz de la compañía de Pablo Podestá. Lamentablemente, como dijimos al comienzo, fallece pronto, ¿no? Por dar un ejemplo, su hermana Blanca Podestá es más recordada hoy en día solamente por haber vivido mucho más tiempo, ¿no? Blanca Podestá no llegó ni a tener compañía propia. De hecho, sí. ¿Cómo decías? Sí, por supuesto. Sí. Podestá, menos mal, tiene mucho reconocimiento y dicho sea de paso, por ejemplo, por dar un ejemplo, en esta obra, con las alas rotas, él, durante la obra, él va tallando el busto de una nena, que viene a ser la hija de ellos en la historia. Y ese busto que él fue tallando en cada función que iba avanzando, hoy en día se conserva en un museo de Montevideo. Esa vez de la nenita Eva Franco. Eva Franco hacía esta obra. Esta obra es de Emilio Berizo, entrerriano. Hoy en día en la ciudad de Villaguay, el teatro de Villaguay se llama Emilio Berizo. ¿De qué trata esta obra con las alas rotas? Es la historia de una familia que se va a separar y la ley de entonces no permite que la niña quede con la mamá, porque la mamá no tiene con qué mantenerla. Las madres trabajaban solamente en la casa, no tenían un sueldo. Entonces, para la justicia, quien percibía un sueldo era el papá, la criatura quedaba con el papá. Entonces, la obra es la desesperación de esa madre por contar y llevarse ella a la hija. Por eso se la pasa llorando la obra y se llama Con las alas rotas. Un dato. Le dice a Pablo Podestá, mirá, no es una obra para vos porque sos la cabeza de compañía y no te vas a lucir. Se va a lucir tu primera actriz, Camila Quiroga, pero no vos. Así todo, Pablo Podestá la hace y se consagra con la obra porque va a ser la obra del año y la que lleva a la fama a Camila Quiroga. Los medios hablan de Camila Quiroga a tal extremo que al año siguiente ella forma su propia compañía de teatro. No era fácil formar una compañía de teatro y menos ser mujer y encabezar una compañía de teatro. Mujer del interior en 1917 y ser cabeza de compañía. En ese año no hay otra mujer, la argentina, ¿no?, que sea cabeza de una compañía de teatro.
o sea, la que llevaba adelante la compañía. Y como un gesto maravilloso de Pablo Podestá, le cede los derechos de la obra con las alas rotas, así que ella debuta con su compañía con esta obra, con la cual va a comenzar a girar por todo el país y luego sí la va a llevar afuera. 1917, acá empezamos a ver quién es esta mujer y lo que planteaba al comienzo. Es una gran luchadora desde el arte, es decir, hoy decía yo, remarcaba la sutileza, desde lo sutil, desde el posicionarse en una postura, pero desde el arte de reclamar, protestar y exigir derechos. Nunca cayendo en cuestiones panfletarias ni en banalidades. Es muy selectiva a la hora de elegir los autores. Y como se convierte en una compañía de culto, no es fácil pararse enfrente de ella y debatirla, porque es una compañía muy importante. Y se empieza a reunir con autores, como es cabeza de compañía, ella misma elige los autores y ella pide que escriban temas puntuales. Empieza a escribir sobre cuestiones sociales, una época en la que sobre temas sociales no se habla. Hablamos de la época de las escaleras de mármol, teléfonos blancos, historias de amor, historias rosas, historias que ya te definen el final, se plantea el problema y ya se define el final. No te tiran a vos del problema, ya te resuelven acá en el escenario cómo tiene que resolverse el problema. Ella no es así, empieza a hablar de ese teatro moderno que hablaba Antoine, que era plantear un problema. Después la respuesta quedaba a criterio de nosotros. Ahí comienza ella con su compañía, 1917. Y es la primera actriz que está con las alas rotas, y 1918 la compañía propia. Convoca para su compañía a José González Castillo, el autor. Toda compañía tiene que tener sus actores, la gente va a trabajar con la escenografía y puntualmente quienes van a escribir sus obras. Ella elige a José González Castillo, el papá de Cátulo Castillo, anarquista por donde lo ve, un loco bueno, como le decía. A Cátulo Castillo, para bautizarlo, dice que en una noche de lluvia lo levantó al cielo y con el agua de la lluvia lo bautizó. O sea, tenía esa manera de pensar. José González Castillo empieza a escribir las obras a Camila Quiroga. Aquí es hora de plantear la postura de Camila. Camila Quiroga, si hubiese que situada políticamente, tenía una mirada más socialista, estaba más volcada al socialismo. Era muy amiga de Alfredo Palacio. De hecho, lo llevó por toda Latinoamérica y lo presentaba en las obras de teatro, dedicándole una función a Alfredo Palacio. Era muy admiradora de Rosa Luxemburgo. O sea, era una mujer que luchaba por esos derechos que todavía no existían, especialmente hacia la mujer, pero lo hacía siempre desde el arte, ¿no? Ubíquense a la época, estamos en 1917-1918. Venía como enamorada luego de esa revolución que va a suceder con la Revolución Rusa. Un dato importante. Por eso hablamos de la creación de la Asociación Argentina de Actores y de la influencia de Camila Quiroga. Porque en la época en la que se empieza a reclamar derechos, ella sale en defensa de los derechos de actores. Los actores en ese entonces no tenían ningún tipo de derecho. Actuaban todos los días, no había un día de descanso, le ponían la cantidad que quieran de funciones por día. Cuando se cortaba de un contrato de un actor, en donde estaba de gira, lo dejaban y volvete como sea. O sea, por todos esos derechos lucha Camila Quiroga y es, en 1919, una de las creadoras de la Asociación Argentina de Actores. ¿Cuál es el dato importante que nosotros vamos a rescatar acá? Es que Camila Quiroga era cabeza de compañía. O sea, no era
ámbito del teatro. Era empresaria de teatro. Y los que estaban precisamente enfrentándose a estas luchas obreras eran los empresarios. Entonces, acá es cuando te empieza a descolocar Camila Quiroga. ¿Dónde estás parada? ¿De qué lado estás? Sin embargo, ahí viene ese plus que tiene esta mujer. Ese plus que tiene. Era empresaria, pero levantaba las banderas por sus actores. Esto lo vamos a ver a lo largo de la carrera de Camila Quiroga. La primera vez que la contratan en Europa, cuando llegan al puerto, hay una gran demora porque ven que los actores estaban en la categoría turista y ella en primera clase. Y se dijo, no, de ninguna manera, van todos en primera clase. Y eso va a pasar permanentemente. En Madrid, en el segundo viaje, Alfonso XIII la manda a invitar a que almuercen en el palacio. Y cuando ella ve que la invitación era solamente para ella dijo, no, a donde voy yo va mi compañía. Y al día siguiente estaba en la corte toda la compañía almorzando con el rey Alfonso XIII. O sea, esa empatía es muy interesante de remarcarla. Ahí ponemos las giras, porque ella con su compañía hacía una temporada en Montevideo, comenzaba a hacer giras por todo el país, hacía temporada en Mendoza, cruzaban a Chile y de ahí en barco iban subiendo por el continente, por el Pacífico, iban haciendo temporada en diferentes países, temporada en México, temporada en Cuba, temporada en Nueva York y pasaban el Atlántico a hacer temporadas en España, en Francia, en Portugal. La segunda gira va a durar 8 años, imagínense, 8 años. Esto nos complicó bastante con la historia de Camila Quiroga, porque a la hora de investigar sobre ella, en Entre Ríos había poco porque se fue pronto. En Buenos Aires poco se la conocía porque estuvo mucho tiempo de gira. Y la única manera de poder estudiar a Camila era ir averiguando país por país donde ella había estado haciendo temporada. Pero fue un trabajito fino el que hubo que hacer porque ella arranca su carrera en 1908 y termina su carrera en 1948. Había que recorrer 40 años de carrera hasta que llega esa película. Juan sin ropa. Esta película, aquí no se alcanza a leer bien, pero dice Quiroga Bonoar Film. En una de las giras por Europa, ella ve que viene el auge del cine y se trae técnicos de Francia, técnicos en edición de película. Lo busca de nuevo González Castillo y le pide puntualmente que le escriba la historia, que se la escribe González Castillo, y fíjense la historia que le escribe. Estamos en el año 1918. La historia transcurre en un frigorífico. Un hombre del campo que decide dejar el campo y se va a trabajar al frigorífico, empieza a notar cómo los reprimen mucho a los obreros y no les aumentan los sueldos. Empiezan a reclamar por aumentos de sueldo, empiezan a despedir empleados, empiezan a hacer protestas en la calle. El patrón llama a las fuerzas de seguridad y se empieza a ver represión de las fuerzas de seguridad, represión en las calles. Y de pronto ella, que está enamorada de ese empleado del campo que estaba trabajando ahora ahí, y era como el líder de los rebeldes, tiene que decidir entre seguir con su familia o optar por el amor, y se va con el líder de los obreros. 1918. Dato importantísimo. En general, para todos, la primera película que trata el tema de las luchas sociales en el mundo es la película Huelga de Eisenstein, el ruso, que es de 1923. Esta película es de 1918. Muestra reclamos obreros, muestra marchas y protestas, muestra represión estatal. Todo eso muestra esta película. Hace poquito despedimos al autor de La Patagonia Rebelde, Osvaldo Bayer, y él era gran admirador de Camila Quiroga, pero precisamente por esto, por Juan sin ropa.
Porque cuando Bayer dice, después de Juan sin ropa, tuvimos que esperar muchísimos años hasta que el cine vuelva a hablar de un tema social. Las películas eran todas películas de amor, historias rosas, pero nadie se atrevía a hablar de algún tipo de protesta social. O algo peor todavía, de que la gente más carente de la sociedad aparezca en el cine. No estaba todavía eso impuesto, y Camila Quiroga, junto a González Castillo, lo llevan al cine. Ahí abajo, no sé si se alcanza a leer, pero es un recorte de un diario español que cuenta que el rey Alfonso XIII elige esta película para los festejos de la noche de su cumpleaños, que se proyecte en el palacio la película, ¿no? Es una película muda. Un dato, cuando se la van a estrenar acá en Argentina, justo acontece la Semana Trágica, bajo la gestión de Irigoyen. Y tiene que suspender la película, porque lo mismo que estaba pasando en la calle de Buenos Aires era lo que contaba la película. O sea, el cine se adelantó. Camila Quiroga filmó esto en octubre de 1918 y la Semana Trágica fue en el verano de 1919. Tuvieron que levantar la película y llevarla a Chile, después a Europa y después se volvió a Argentina. Comento esto porque lamentablemente un artículo del ya desaparecido Dinúbila, él cuenta que la película está basada en la Semana Trágica. Y esto lo puso en varios libros y hasta el día de hoy hay muchos artículos y muchos medios de comunicación que toman ese artículo, que está errado. Nosotros tenemos gran material, hasta afiches, recortes periodísticos de octubre de 1918, pero bueno, lamentablemente se quedó impuesto el otro concepto. Fíjense lo que era el volante con el que promocionaba la película. Quien derrocha el dinero que no supo ganar y la vida que no supo enaltecer es un traidor al destino, a la patria y a la vida. No merece los derechos que los demás le conquistaron. Traemos ese eslogan 100 años después a la actualidad y es más actual que nunca, ¿no? Fíjense lo que plantea. Quien derrocha el dinero que no supo ganar y la vida que no supo enaltecer es un traidor al destino, a la patria y a la vida. No merece los derechos que los demás le conquistaron. Con esto, Camila Quiroga publicitaba la película Juan sin ropa. Bueno, ahí vamos solamente para que tengamos una idea, es un pequeño fragmentito de segundos de la película. Es una película muda, pero por lo menos para que veamos un fragmentito, es una película que por primera vez va a mostrar en el cine multitudes. Ahí está Camila Quiroga. Es una película que por primera vez va a haber escenas con animales, con un perrito, con un caballo. Y hace muy poco se hizo recién un rescate de la película completa y en el Festival de Cine de Mar del Plata se la pudo exhibir completamente porque tampoco se encontraban todos los fragmentos de la película. Pero es una película no solamente que es un rescate importante, sino que, insisto, son los albores del cine argentino. No podemos extendernos mucho acá por el tiempo, porque si no vamos a estar horas, pero es una película que, por ejemplo, ocupa plano general, primeros planos, o sea, estilos de cine, técnicas de cine que se usaban solamente en el cine norteamericano, pero que aún acá todavía no se estaban usando. Otro dato, como por la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, habían dejado de ver películas argentinas, es otro dato importante. Esta película viene en bandeja para Argentina y para toda América porque no estaban llegando películas extranjeras a causa de la Primera Guerra Mundial. En la película completa no está, y hay escenas que no se pueden encontrar. Hay 40 minutos de película, pero hay escenas que no se pueden rescatar, hasta ahora no han aparecido. Digo hasta ahora porque, por ejemplo, el afiche de la película recién hará unos 15 años
apareció completo, ¿no? La cartelera, digamos. O sea que eso trabaja mucho la gente, que trabaja muy bien la gente del Museo del Cine. Bien, solamente brevemente, porque a partir de ahí Camila Quiroga va a comenzar a recorrer el país. Hay solamente 2 fotografías, de la de arriba del Teatro 3 de Febrero, que es el teatro más importante de Entre Ríos, donde se presenta hace temporada, y abajo el Teatro de Independencia, el Teatro Municipal de Mendoza, que es uno de los teatros que ella va a inaugurar. Está casi un año ese teatro terminado, esperando que Camila Quiroga vuelva a una gira por Europa para poder inaugurarlo. Y es un teatro que inaugura la compañía de Camila Quiroga. Y viene esta película, Viento Norte, un clásico del cine argentino. Para Viento Norte ya es una película sonora, es un clásico del cine, y para Viento Norte se junta con primera figura. Enrique Muiño, que hace de esposo de Camila, Ángel Magani, que hace de hijo, y acá también va a debutar una señora que Garcés entrevistaba, un placer, Delia Garcés, muy jovencita, ¿no? Maravillosa mujer, quedamos a hacer 2 encuentros para que me cuente sobre la experiencia. Grabamos el primero y que quedo para la semana que viene, justo fallece y me quedo con la mitad de la historia, pero una maravillosa mujer. En la película Viento Norte se toma uno de los cuentos de una excursión a los Vientos Ranqueles de Lucio Mancilla. Y digo esto también para que en el fragmento que ustedes van a ver se puedan situar. Ellos están viviendo en la frontera, llega el ejército y justo quien está a cargo del ejército es un viejo novio del personaje de Camila Quiroga. Así que llega su esposo, que es Enrique Muiño, muy enojado, porque vio quién que llegó y supo que enseguida quién era y que había sido el que había estado disputándose un noviazgo con Camila Quiroga. Había pasado mucho tiempo, pero lo encuentra ahí. La película es una película maravillosa. En YouTube está completa, así se la puede ver. Una historia de una trama muy linda. Acá vamos a ver un pequeño fragmento para que lo podamos disfrutar, porque la verdad que vale la pena. Ahí está Enrique Muiño y Camila Quiroga. Lo que yo es amargar de la presencia de este hombre de este rancho. ¿Sabes quién es? Ledesma. Ahora es comandante. ¿Te acordás de eso? De ese no me dio olvidar ni 100 años después que te deje libre. Tengo mi razón. ¡Ay, María, mi viejo! Ahora es que ahora te van a asociar a usted. Qué coyunta. Lo que no puedo olvidar es el otro que anduvo arrastrando el alma. Eso también. Si él todavía no conocía mi cáncer. Pues que ahora va a tornar de mi vida. Dios me dio igual. Perdóname que más te sabe. Dame algo para callarle y apretar la maldita que se me ha atravesado el carrero. ¿Un matecito? Dejate matecito. ¿Pero cómo vas a tomar mi mate de comer? Bueno, entonces cae el chileno. No tengo nada de eso. Mando que te quitaré el hilo de remonte. El simple vicio y necesidad de responder bueno. No tratar de construir la portería. Ya, a ver, si vos te agarró y me aviso que sea la putería. No, que esperar en la mamá. Yo lo vi de salir. Y después de calumniar, vamos. Dani, te lo voy a decir. Buena fiesta, compadre e hijo. Sí, es Erika Magalla. Bien que vale que hablamos porque son pilares de nuestra escena nacional, ¿no? De la misma forma en que lo hacemos con Camila Quiroga, lo hacemos con esta figura. Ahí cuando hablábamos hoy de Pablo Podestá, Pablo Podestá se llama el Coliseo de La Plata, y también ahí hemos hecho una vez un homenaje, también reivindicando estas figuras porque dignifican la escena nacional. Y acá
está muy jovencito Ángel del Magaña, pero insisto en la película porque es muy linda historia para verlo. Y aparte son los albores del cine nacional. Camila comienza con esa decisión de llevar a escena algo que nos zamarree intelectualmente a los espectadores. Calatayud, Osvaldo Calatayud, una gran figura ya fallecida, director del Teatro Cervantes, me contaba una vez que Camila Quiroga presentaba una obra sobre el futuro de los hijos y él fue a ver la obra para ver qué planteaba, porque él también tenía 17 años y quería saber qué hacer de su vida. Cuando ve la obra, queda tan fascinado con Camila Quiroga que se dedicó al teatro. La gente iba a eso, a ver qué planteaba. Fíjense, el hijo de Agar. Agar, para ubicarlo un poquito, es esa egipcia esclava, la esclava de Abraham, que como Sara no puede tener familia y se miraba en la época, Abraham tiene un hijo con Agar, que nace Ismael, ¿no? Pero después, ante los celos de Sara, y cuando Sara tiene familia, terminan echando a Agar y a Ismael, ¿no? Esto es en la religión. Pero se escribe esta historia contando justamente eso, cómo eran para nada reconocidos los hijos extramatrimoniales, ¿no? Y cómo la ley no amparaba a esa criatura. No sé por estos lares, pero en mi tierra, allá por Entre Ríos, se le decía los chimpos, y era una cosa totalmente despectiva, porque por ejemplo, la gente decía antes, ¿no? La gente decía, ¿cuántos hijos tiene? Y dije, bueno, tiene 2 varones, una nena y un chimpo. Y el chimpo era un hijo extramatrimonial, que la ley no amparaba para nada. En esta obra, ella se escribió una obra cuestionando que no se reconozca a los hijos extramatrimoniales, y al comienzo de la obra, el telón aún cerrado, aparecía un actor al proscenio, y desde el proscenio el actor leía ese artículo, el que ellos cuestionaban. Leía el artículo y después comenzaba la obra. Era una forma de plantearse, de posicionarse, ¿no? Para que alguien alguna vez empiece a levantar banderas y diga, sí, este hijo, aún siendo extramatrimonial, tiene los mismos derechos que otra criatura, ¿no? Pero bueno, tuvo que pasar mucho tiempo. Por eso es admirable que al menos desde el arte esta gente trabaja con ello. Lo mismo en esta obra, Florencio Sánchez, nuestros hijos, también. Ahí toca el tema de las madres solteras, ¿no? Las madres solteras. La otra vez que estuve aquí en Jardino, contaba esta anécdota, no una anécdota, sino tiraba un dato, ¿no? Acá se plantea que se acepte a los hijos, se acepte, digo socialmente, ¿no? A los hijos de madres solteras. Era mejor que vayan al campo, que el chico naciera en el campo, siempre estaba con esa cuestión de vergüenza, ¿no? Y en esta obra, el personaje de Camila Quiroga queda embarazada. Y la mamá que llora todo el día, y las amigas que la dejan de lado, y el padre que no quiere ni mirarla, y ella no se atreve a enfrentar la mirada con el padre, y el embarazo que empieza a avanzar. Y esa obra finaliza con una Camila ya bastante embarazada, un embarazo avanzado, y es un domingo que va el sacerdote a almorzar a la casa. Y cuando el sacerdote bendice la mesa a la hora de almorzar, cuando él dice, y bendito es el fruto de tu vientre, ella pega un grito desgarrador, tira con todo el mantel y ahí cae el telón. Y termina la obra. Pero lo importante de todo esto es que era la osadía de en ese momento atreverse a hacer esto desde el arte. Es decir, no era solamente tener un pensamiento o una postura, sino además luchar con esa postura.
yo remarco mucho esto de que es mujer y es de interior, pero por un dato importante. Cuando me tocó trabajar con investigación, y quien lo haga, lo va a notar, ustedes se pueden buscar libros de historias del teatro, y son una o dos mujeres las que aparecen en la historia del teatro entre los comienzos, ¿no? Si son mujeres del interior. Imposible. No voy a dar nombres, pero me ha tocado ir a entrevistar a grandes investigadores que han publicado muchísimos libros de teatro y le planteaba el nombre de Camila Quiroga y me decía lo que no sabemos que encontramos en cualquier lugar. Pero cuando profundizaba, era como eran temas que me interesaban, ¿no? Por eso digo que si aún hoy eso sucede en algunos lugares, eso, imagínense en ese entonces, ¿no? Y esta mujer se atrevía y podía hacerlo por su compañía. Es por eso que iba a Europa y hacía, por ejemplo, de Casanova, un personaje de varón. Es por eso que en Europa, en Madrid, una revista publica una foto asombradísima de que una mujer se atreva, que tenga tanta osadía para andar por la calle conduciendo un auto. ¿Por qué no era común que una mujer esté manejando sin la compañía de un hombre? Y lo hacía, ¿no? Yo por eso dije al comienzo, ¿de dónde sale el día? No hay una respuesta puntual, no sabríamos decirlo. Pero sí la tuvo clara, y lo más interesante de todo esto es que lo hizo desde el arte. Nunca cayó en cuestiones panfletarias. Sé por qué culpable si me estoy extendiendo un poco, pero no puedo no hacerlo más corto para poder realmente meternos en el espíritu de Camila Quiroga. Pero por dar un ejemplo, hay una obra que la consagra a ella que se llama La Divisa Crusoe. La Divisa Crusoe es una obra de Paul Cussat. Paul Cussat, un autor francés. Ella hizo muy pocos autores europeos. Siempre defendió el teatro rioplatense. Paul Cussat, un hombre muy admirado por Borges, porque también